han abierto, ahorita es momento que lo vayan abriendo para que en cuanto terminemos el ejercicio, pues ya tengamos todos disponibles en MATLAB, incluyéndome, ¿verdad? Entonces, déjenme comparto en la otra cámara. Voy a apagar esta porque luego me marca que era una plataforma por querer abrir la aplicación con la cámara, sí, y estoy usando la cámara aquí, entonces permítanme. Primero comparto el escritorio. Me indican por favor si ya lo pueden ver. Sí, profe, se ve. Muy bien, gracias. Y ahora enseguida pongo la cámara. Me la cambio. Ahí está. Bien, entonces, déjenme acomodo esto. Nos habíamos quedado en que estábamos haciendo la división. Entonces, estábamos en el 23, ya habíamos obtenido el residuo. Entonces, de aquí, pues sabemos que el residuo es menos 89. Entonces, aquí sería menos 89 z a la menos 4. Si bien ahí lo podemos dejar porque nada más nos piden los primeros 4 para dejar expresada de manera correcta esta expansión de mi polinomio, bueno, de mi función de transferencia, digámoslo así. Entonces, pues necesito calcular el residuo. Vamos a terminarlo, entonces serían menos 89 z a la menos 4, luego 89 por 3. Ahí échenme la mano, por favor, si ya lo hicieron o si no, ahorita déjenme que arranque mi calculadora. Son 267. Sí, gracias. 267 z a la menos 5 y más 89 por 4 son 356 z a la menos 6. Todo eso se resta, entonces me quedaría 0 z a la menos 4 más 267 más 92 serían 359 z a la menos 5 menos 356 z a la menos 6. Entonces, si fijan, cada vez se va haciendo más grande. Por ejemplo, el de z a la menos 5 ya es más grande. Y además quiero que observen algo. Empezó pequeño, positivo. Aumentó, pero negativo. Aumentó, pero positivo. Aumentó, pero negativo. Y ahora va a aumentar más todavía, pero positivo. Es decir, va más, menos, más, menos, más, menos. Y eso va a ser algo característico de que les ponía como ejemplo en los teoremas del valor inicial y final, pero ahorita que la grafiquemos lo complementamos. Entonces, ya nada más para poner la extensión como debe de ser, entonces mi x de z va a ser igual a 2z a la menos 1 menos 5z a la menos 2 más 23z a la menos 3 menos 89z a la menos 4 más mi residuo 359 z a la menos 5 menos 356 z a la menos 6 sobre 1 más 3z a la menos 1 menos 4z a la menos 2. Entonces, puedo seguir haciendo esta división de manera infinita y poder ir obteniendo más y más valores, ¿verdad? El siguiente, pues sí sería el 359 con z a la menos 5. Ya después de ahí, pues sí tengo que ir realizando la operación de manera consecutiva. Entonces, de aquí, pues ya lo que nos resta es sacar los valores. Entonces, teníamos que nuestra K y nuestra X de K. Entonces, en 0, en 1,
en 2, en 3, en 4. Y pues ahí alcanzamos a vislumbrar el 5, ¿verdad? Entonces, en 0 dijimos que si no aparece ningún término independiente, siempre íbamos a asumir que vale 0. En 1 vale 2. En 2 vale menos 5. En 3 vale 23. En 4 vale menos 89. Y aquí le voy a poner el último, nada más para que se vaya viendo aquí la gran diferencia que hay. En 5 serían los 359. Ahorita lo subo porque la misma calculadora le estaba haciendo sombra. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a graficarla. Aquí sería acá. X de acá. Entonces, aquí voy a poner el menos 100 para que nos alcance. Menos 50. Menos 25. Aquí más o menos serían 25. Y acá pues, 50. Entonces, en 0 dijimos que vale 0. Ahí está. En 1 vale 2. Que pues obviamente va a quedar aquí muy pequeño. Bueno, no le he puesto los indicadores, ¿verdad? De dónde vale acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita se los pongo porque como va de arriba a abajo, luego no voy a saber dónde va. O lo voy a tapar. Entonces, en 1 vale 2. Para el 2, pues básicamente está aquí mismo, ¿no? Aquí abajito. Vale 2. Luego en 2 vale menos 5. Entonces, hay más o menos, ¿eh? Porque la escala luego queda muy grandota. En 3 ya vale 23, que prácticamente es acá. En 4 vale menos 89. Más o menos aquí. Y en 5, pues ya valdría 359. O sea, si nos vamos a esta escala, pues serían aquí 100, 200, 300 y la mitad, hasta por acá sería el 359, ¿no? Entonces, se fijan, va cambiando muy dramáticamente o muy drásticamente la amplitud. Entonces, pues nada más voy a indicarlo, bueno, ahorita. Entonces, empieza en 0, 2, bueno, positivo, negativo, positivo, negativo. Se fijan, cada vez va siendo más grande. Si seguimos calculando esto, cada vez se va a ir haciendo más grande. Entonces, si a esta función de transferencia yo le quisiera sacar el valor final por medio del teorema, pues entonces estaría en problema, ¿verdad? No es una función estable. ¿Por qué no es estable? Porque aquí se ve que va creciendo, o sea, está oscilando y jamás voy a saber cuánto vale en el infinito, porque en el infinito pues va a seguir oscilando. Entonces, a este tipo de respuesta es a la que se refiere el teorema del valor final, donde dice que pues el sistema debe ser estable. En este caso, este sistema no es estable, o sea, no se ve para cuándo vaya a terminar en algún valor fijo, como sí lo hace el ejemplo anterior. ¿Se recuerdan? Pues iba, por más valores que sacáramos, ya más o menos veíamos que se iba acomodando en 18 punto y cachito, ¿verdad? O sea, ya iba a ser muy difícil que subiera a 19, a 20, a 30, a 100, a 300, como aquí lo está haciendo. Entonces, eso es a lo que se refiere esos teoremas. Si le pusiéramos aquí el retenedor de orden cero, pues sería más o menos así. Retiene, lo mantiene, luego baja, lo mantiene, luego sube, lo mantiene, luego baja. Creo que ya me quedó bien chueco, pero bueno. Lo mantiene y hasta acá seguiría hasta el 359. Entonces, empieza a oscilar, empieza a oscilar, empieza a oscilar cada vez más y así va a continuar. Es como una vibración mecánica, pues, donde lejos de irse mitigando, a lo mejor va siendo más fuerte cada vez, ¿no? Es una oscilación. Entonces, a esta función de transferencia, a este sistema, no le podríamos aplicar el teorema del valor final, ¿sale?
Nada más como parte adicional pues al análisis que hacemos del comportamiento del sistema. ¿Dudas, preguntas de ahí? No, profe, todo claro. Muy bien, me dicen si están anotando para esperarme y pasar a la parte del MATLAB, por favor. Sí, profe, permítanos poquito. Sí, me dicen cuando ya, por favor. ¿Sabe qué, profe? Yo sí tengo un método, ahorita acabo de pensar. Sí, Por ejemplo, en cuestión del teorema de valor final, o sea, ¿qué hacemos primero? ¿Analizamos de esta manera? O sea, ¿hacemos todo esto de la gráfica, bueno, esto de la división y todo esto? ¿O primero aplicamos el teorema? O sea, así, a simple vista ver todo el sistema, así la expresión, hay que, ¿cómo la manejamos primero? no, primero hay que asegurar que se le pueda aplicar el teorema. Ok, ok. O sea, Entonces incluso sería primero esto. ajá, incluso ahí cuando, déjeme a ver si la tengo abierta esa específicamente, nada más para, ay, perdón, ahorita que termine de anotarla me regreso a la diapositiva. En la propia diapositiva, en casi todas las, más bien, en todas las propiedades y teoremas dice, lo primero que hay que checar es que sea un sistema lineal y variante en el tiempo, ya, que sea un sistema relajado, ya. Entonces, todo eso sí lo debemos de ir revisando. Luego, que aparte el teorema del valor final que nos dice, hay que asegurarnos que sea estable, es decir, que, y ahí nos habla de los polos. Aquí lo pudimos hacer por la gráfica y yo lo estoy asociando para que se den una idea de cómo trabaja un sistema que no esté estable, que cada vez oscila más y más y más y más y nunca se va a detener. Por eso no podemos determinar el valor final. En términos prácticos, ¿qué haríamos? Pues haríamos la gráfica de polos y ceros y veríamos si un polo está por fuera del círculo unitario, ni siquiera le aplico el teorema. Yo puedo decir que no se puede, sin tener que hacer la gráfica. Ok, perfecto. Ya, ¿Sí? gracias. Sí, de los ejercicios que yo les dejé, asumimos que sí, porque si no, pues va a ser un montón de tiempo, ¿verdad? Y o sea, si les digo apliquen el teorema del valor final, pues ahí sí van a abogar a que les esté dando yo un sistema estable, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, si se lo aplicas, se va a indeterminar el límite. Entonces, al indeterminarse el límite, pues no podemos determinar el, el valor final. O sea, desde ahí se Entonces vería sería también. perdón. Entonces sería otra forma de saber que un sistema es, pues, o sea, no es estable. Es otra Inestable, forma de. ajá. Sí, o sea, que no es estable. Está bien. O sea, una de las formas, no, o sea, las formas correctas sería una es de polos y ceros, esa es una. Las formales. Ok, ok. Ajá. O sea, Ya, estas ya. son, digamos, salen a consecuencia de hacer alguna otra cosa, pues ahí vemos que no es estable. Pero matemáticamente hablando, para no tener que hacer todo este show, para poder determinar si es estable o no, pues es graficar sus polos y ceros y verificar que en el círculo unitario estén todos sus polos dentro del círculo unitario o solamente uno en menos uno, ¿verdad? Perdón, en uno, ¿verdad? En uno. Si hay alguno que está fuera de ese círculo unitario, ya el sistema es inestable y ya no se le podría aplicar el teorema. O sea, primero habría Sí, que de eso sí, aplicarle de eso sí me acuerdo. primero habría que aplicarle criterios de estabilidad para saber si le puedo o no aplicar el teorema. Ahora, esos teoremas de estabilidad, hay varios. Por ejemplo, ahorita, pues yo les menciono ese porque sale a relucir como condicionante del teorema. Pero ese tipo de maneras de ver si es estable o no un sistema, pues ya las van a ver con mayor detalle, tanto en sistemas de tiempo continuo, que es control clásico, como en sistemas de tiempo discreto, que es en la parte de control de sistemas mecatrónicos. Ahí sí, hay más criterios de estabilidad, por ejemplo, el criterio de Yuri, criterio de Ruth Hurwitz, el criterio de lugar geométrico de las raíces, que es esta de la parte de que se encuentra en el círculo unitario. O sea, hay varias maneras matemáticas de establecer si un sistema es estable o no.
Pero ya quedó muy claro, profe. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Me dicen si ya terminaron, por favor? Sí, profe, ya. Gracias. Sí, de nada. Mira, nada más así para que... Aquí está, mira. Entonces dice, suponer que x de k vale 0 para k menor a 0. O sea, antes del 0 todo vale 0. O sea, que es un sistema LTI. Y además, y ahí viene la parte del criterio de estabilidad. Si esto se cumple, entonces sí se lo puedo aplicar. Entonces sí, es primero verificar su estabilidad y después aplicarlo. Y lo mismo pasa con algunas otras propiedades. Por ejemplo, en el corrimiento, también empieza con ponernos de que es un sistema LTI y pues que antes del 0 todo vale 0, ¿verdad? Si eso ocurre, entonces sí le puedo aplicar el teorema. Si no, no. Nada más que acá en el teorema del valor final, pues tenía ese apartado extra. Y es por esa razón la que vimos ahorita. Si es inestable, pues en el infinito, ¿a qué valor va a llegar? Pues sabe. No lo podemos determinar porque sigue oscilando el sistema. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿alguna otra duda, pregunta hasta ahí? Incluso cuando nos vayamos al MATLAB le vamos a sacar la gráfica de respuesta al escalón y el impulso, precisamente para ver cómo oscila. Sí, o sea, y cuando le saquemos la transformada inversa le podemos sacar más valores para ir viendo que cada vez se hace más grande, para comprobar esta parte. Bien, si no hay dudas o preguntas hasta aquí, entonces nos vamos a la parte de MATLAB, por favor. Aquí lo tengo, aquí está. Entonces igual me espero a que me digan que ya están listos para no adelantarme y ir todos a la par. La primera parte vamos a utilizar mucho la ventana de comando. Ya después utilizaremos los scripts. Ahorita no conviene tanto un script porque necesitamos estar viendo resultados de todos modos aquí en la ventana de comandos y para ir haciendo ciertas cosas que tenemos que ir cambiando de valores. Ya para, por ejemplo, gráfica de polos y ceros, respuesta al escalón, respuesta al impulso, sí ya nos vamos a hacer un script. ¿Saben? Me dicen cuando estén listos, por favor. Yo ya, profe, no sé mis compañeros. Yo también. Muy bien, si nadie dice otra cosa, entonces vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer, pues es trabajar con la transformada Z. Después nos iremos con cómo se forma una función de transferencia en Z y cómo podemos cambiar de una función de Laplace a una función en Z, que sería prácticamente pues parte de lo mismo, ¿verdad? De cómo representamos una función o una señal o un sistema en el plano Z. Después de ahí ya nos iríamos a ver la parte de transformada de Laplace inversa y después la parte de aplicaciones que sería pues sacar polos y ceros, respuesta al escalón, respuesta al impulso. Incluso cuando veamos la gráfica de polos y ceros aquí en Z, en automático me grafica o me pone ahí en la gráfica dónde se encuentra el círculo unitario y obviamente dónde están localizados mis polos y los ceros, cosa que no hacía en Laplace. No sé si lo recuerden, cuando graficamos el mapa de polos y ceros, pues simplemente me lo graficaba y ya, porque ahí el criterio de estabilidad cambia un poquito en relación a cómo se comporta en Laplace, aunque estamos hablando del mismo sistema, no estamos hablando de los mismos espacios vectoriales, por lo tanto, los criterios cambian. Entonces, por eso es que en Laplace no me dibujaba ese círculo unitario. Y aquí van a ver que sí nos lo dibuja para tener una referencia de cómo se comporta el sistema o si el sistema es estable o no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No sé hasta dónde lleguemos hoy, pero eso es lo que vamos a ver en la parte del software. Entonces, empezamos. La primera manera de generar
una función de transferencia en el plano Z, bueno, en el tiempo discreto, y después pasarla al plano Z, es algo muy parecido a lo que hacíamos en Laplace, es decir, podemos utilizar la parte simbólica, donde simplemente es eso, una expresión de símbolos. No le puedo sacar más allá de esa información a esa expresión, es decir, a esa expresión simbólica en términos de tiempo discreto o de Z. Yo no podría a partir de ella sacar la respuesta, bueno, a través de MATLAB, ¿verdad? No podría sacar la respuesta al impulso, al escalón, no puedo graficar polos, no puedo graficar ceros. Simplemente es para yo visualizar la transformación o el paso de una función en tiempo discreto a el plano Z. Y para eso, pues vamos a ver algunas de las funciones conocidas que vienen en las tablas para verificar que esa transformación pues sea igual a la que viene en las tablas y de las que hemos estado utilizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar un símbolo. Si la vez que trabajamos en tiempo continuo, pues declarábamos la T. Ahora no puedo declarar la T porque ya no voy a trabajar en tiempo continuo. Voy a trabajar en tiempo discreto. Entonces, tengo dos opciones. En lugar de utilizar tiempo, puedo utilizar K o KT. Por cuestiones prácticas, pues mejor utilizamos la K. Entonces, voy a declarar el símbolo K. Ahí está. Entonces, debo de ver en mi espacio de trabajo que pues tengo ahí la letra K. Por cierto, según yo ya modifiqué ahora sí aquí en la aplicación de escritorio el tamaño de la letra en el espacio de trabajo. De todos modos pregunto si es suficiente o quieren que la haga más grande. O sea, si ya se ve bien, porque originalmente pues está más chiquita. Por mi parte, yo miro bien, no sé los demás. Sí, está bien, profe. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Órale, pues si no me dicen y la hago más grande. Según yo ya la hice un poco más grande para que se note más. Entonces ahí ya tenemos nuestro símbolo K. Y la instrucción o sentencia que necesitamos para convertir una expresión en términos de este símbolo al espacio de Z se llama Z-trans. Ahorita la pongo, no se apuren. Nada más voy a la explicación que sigue. Ese Z-trans requiere una expresión simbólica sí o sí. Es decir, lo que yo le voy a decir que convierta debe de ser del tipo simbólico, así como está acá abajo, sim. Si no es del tipo simbólico, no me va a realizar la conversión. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, ahorita como una función ya conocida, la del escalón unitario, la de 1, la de 1, porque es 1 de K, o sea, ¿cuánto vale la señal escalón unitario a partir del 0? 1, es lo que vale. Si yo no solamente le pongo un 1, ese 1 pues es un numérico, es un dato doble o entero o lo que sea, pero es un número, no es un símbolo. Entonces, si yo quiero decirle que me saque la transformada Z del 1, me va a marcar un error. Pero ahorita les digo cómo podemos hacerlo. A eso me refiero. Por eso insisto en que la función que vamos a utilizar únicamente se puede utilizar con expresiones tipo simbólicas. Entonces, voy a poner una f de k, ¿sí? El nombre ya saben que puede variar. Yo le pongo f de k porque es para que se escuche como normalmente lo hacemos. F de k va a ser igual a 1 porque yo vi en las tablas que mi función en el tiempo para un escalón pues vale 1. ¿Sale? Le voy a poner punto y coma. No quiero que me ponga ahí abajo nada, ¿verdad? Fíjense. Bueno, es más, sí le voy a poner. Le voy a quitar el coma para que me lo anote ahí. F de k igual a 1. Si se fijan, en el workspace f de k vale 1, pero no me dice que sea del tipo simbólico. Si yo quiero sacar la transformada z de f de k, no me va a dejar porque precisamente lo toma como si fuera un dato que no es simbólico. Vamos a hacerlo para que vean el error. Y ahorita les digo cómo sí podemos sacar porque ahí la pregunta sería, bueno, si no me deja con el 1,
Entonces, ¿cómo le hago para sacar la transformada z del escalón? Bueno, ahorita les digo cómo. Entonces sería z trans, esa sería la sentencia que me permite convertir una expresión simbólica al plano z. ¿Y a quién le quiero sacar la transformada z? Pues a f de k. Y ahí es donde va a venir el error. Me dice z trans en la entrada no está definida con datos tipo doble. Necesita datos de otro tipo. Entonces, ¿qué puedo hacer para que sí me saque la transformada z del escalón? Bueno, aquí digamos que estamos engañando al sistema. Voy a reacomodar f de k. En lugar de ponerle f de k, le voy a poner k sobre k. ¿Cuánto vale k sobre k? 1. Pues 1. Pero como estoy partiendo de los datos simbólicos, pues entonces lo que me debe regresar, o sea, si divido un símbolo entre otro símbolo, en términos prácticos, ¿qué me debe resultar? Pues un símbolo. Entonces vamos a utilizar eso para que me digan, si se fijan, ahora f de k, ¿cuánto vale? Pues sigue valiendo 1, pero ahora ya es que ese 1 ya es un símbolo. ¿Sí me explico la diferencia? Ahí en el workspace se ve claramente. Cuando le asigno directamente un 1, pues es un valor numérico. Cuando le digo que es la división entre dos símbolos, sí, el resultado es 1, pero como dividí un símbolo entre otro símbolo, pues el resultado es un símbolo. Y si ahora le digo que me saque la transformada z de esa f de k ya es un símbolo, por lo tanto ya me lo va a dar, mira. Y ahí está. La transformada z del escalón unitario es z entre z menos 1. Y aquí viene la otra observación. Todo lo que hagamos aquí en la parte numérica, bueno, en la parte computacional respecto al z, va a ser con exponentes positivos. ¿Por qué? Porque obviamente para la parte de programación es más fácil mostrarnos z que z a la menos 1, ¿no? Entonces, aquí todos los resultados nos va a dar en términos de zetas positivos. Si recordamos, ustedes también tenían esas tablas. Por ejemplo, en esa, yo ya había anotado aquí que la transformada z del escalón es 1 entre 1 menos z a la menos 1. En términos de exponentes positivos es z entre z menos 1. Y es exactamente lo que nos da acá en el software. ¿Ven? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si ya lo ejecutaron hasta ahí, si no para esperarme. Ya, profe. Muy bien. Vamos a declarar otra función. Vamos a hacer la de la rampa. Entonces vamos a declarar otra f de k. Yo le voy a poner f de k2. Y f de k2 va a ser igual a k. Es como si tuviéramos que f de t igual a t, ¿verdad? La rampa. Entonces f de k igual a k. O kt en su caso. Entonces f de k es igual a k. Que sería la transformada z de la rampa. Entonces ya de ahí directamente pues le ponemos que... Ah, no lo he ejecutado, perdón. Lo ejecuto. Ya le puedo poner punto y coma si no quiero que me muestre ahí que f de k igual a k. Ahí está. Nada más me fijo que en la parte del espacio de trabajo pues sí me dé f de k2. Luego lo que tengo que hacer es sacar la transformada z de f de k2. Y ahí sí no le pongo punto y coma para que me muestre la respuesta. Entonces sería z entre z menos 1 al cuadrado. Si se fijan en las tablas de transformadas z, si lo tuviéramos en términos de exponentes negativos, sería t z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Si se fijan en sus tablas donde están expresadas en términos de exponentes positivos, deberían de encontrar eso, excepto la t. Si se fijan, no aparece la t. Entonces, ¿qué pasa con esa t? Bueno,
yo les dije también en su momento que las tablas o todos los ejercicios donde no nos indican cuánto valen los periodos o constantes de tiempo, se toman como que vale uno. Por eso es que utilizamos indistintamente f de k o f de kt. Bueno, pues aquí en el plano computacional también, al no aparecer la t de manera explícita, sí está de manera implícita y vale uno. Es como si tuviéramos en el numerador 1 por z sobre z a la menos 1, donde ese 1 sería el t. ¿Sale? Entonces, aquí en esta parte siempre vamos a asumir que t es igual a 1. Eso es lo que toma esta sentencia, esta instrucción, para hacer la conversión al espacio de z. ¿Sale? Nada más alguien que me diga si ya checó en sus tablas si sí en términos positivos esto es correcto, para que lo terminen de comprobar. Alguien que lo verifique en las tablas, por favor, y que me diga si da. Sí, sí, es. Sí es, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otra que venga ahí en las tablas. Voy a hacer la de t cuadrada. Entonces hacemos la parte de f de k. Voy a poner f de k 3. Va a ser igual a t cuadrada. Entonces sería como k cuadrada. Entonces k cuadrada. Recuerden que el símbolo de potencia, si su teclado tiene distribución en español, es ALGR y la tecla de abrir corchetes y llaves y le dan un espacio y aparece. Entonces, ahí está, f de k3 es k cuadrada y le aplicamos la transformada z a f de k3 y nos dice que es z por z más 1 sobre z menos 1 al cubo. Si nosotros revisamos la parte de en términos de exponentes negativos, sería t cuadrada por z a la menos 1, que multiplica a 1 más z a la menos 1, y se divide entre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Otra vez, ya no aparece la t, pero como t dijimos que vale 1, pues la t cuadrada, ¿cuánto vale? Pues 1 al cuadrado vale 1, y por eso no la ponen, pero ahí está implícita y vale 1, ¿sale? Me supongo que para en términos de exponentes positivos, si lo revisan, sí debe dar esa expresión, ¿verdad? Nada más me lo confirman, por favor, para avanzar. Sí, profe, sí da igual.
Sí está hablando, profe. Sí, y a lo menso, ¿verdad? Porque no me escucharon. Me automuteé. Entonces, bueno, repito, gracias. Vamos a utilizar la del seno, porque en esa aparece otro parámetro que pues típicamente puede llegar a aparecer en las transformaciones, sobre todo en la parte trigonométrica. Entonces declaré el seno de K. Entonces yo les decía que básicamente el argumento K es como si fuera el omega t. Entonces el omega o la frecuencia angular valdría 1. ¿Sí? Si yo pongo seno de t, pues asumo que el omega vale 1. Entonces cuando yo le pido o yo hago la transformada z del seno de K, me dice z por el seno de 1. Y entonces lo que les estaba explicando acá en la pantalla, en la parte de la cámara, es que es el seno de omega t. Entonces, como yo le puse solamente seno de t, pues el omega vale 1. Si nos vamos a tiempo discreto es omega k por t. Y sabemos, porque ya les dije, que esta transformación utiliza el t igual a 1. Porque ya habíamos dicho que no importa el periodo de muestreo, el sistema o la señal se debe de comportar de la misma manera. No importa si el periodo de muestreo cambia. Lo que sí cambia es la cantidad de datos que vamos a tener. Por ejemplo, si el periodo es muy pequeño, vamos a tener muchas muestras. Si el periodo es muy largo, muy grande, pues vamos a tener pocas muestras. Pero a final de cuentas, la forma de onda o la forma en que se comporta mi sistema, pues va a ser igual. ¿Sale? Ah, no, estoy acá. Va a ser igual. Entonces, el t ya vale 1. Entonces, yo lo que puse fue seno de k. Entonces, asumo que el omega vale 1. Entonces, en la salida o en la transformada z, todos los argumentos tienen omega t, tanto del seno como del coseno y en las demás que se utilizan también. Miren. Entonces aquí ya sabemos que t vale 1. Y omega para mí, ¿cuánto valió? Pues vale 1. ¿Sí? Entonces 1 por 1, 1. Y si se fijan, en la parte que nos da como resultado el MATLAB, nos dice seno de 1. Ese 1 no es un radián, así como si lo estuvieras metiendo a la calculadora, ¿verdad? Porque alguien podrá decir, pues es más fácil que me diga el seno de 1, se lo pongo a la calculadora y le pongo lo que dé por el z y se reduce esta expresión. No, no se trata de eso y por eso no lo hace el MATLAB. Lo que está indicando con ese 1 es que que todo el argumento vale 1, o sea, el omega t vale 1. Obviamente no nos lo pone como símbolo, pero eso es lo que quiere decir ese 1 en el argumento de la función trigonométrica. Por ejemplo, vamos a ponerle seno de 2k a la función seno de 2 por k. ¿Sale? Y vamos a obtener la transformada z del seno de 2k. Se fijan, ya me pone seno de 2. Entonces, este 2 me está indicando que el omega t vale 2. Y como el periodo de muestreo aquí, para hacer la conversión con esta sentencia, vale 1, entonces me está indicando que la frecuencia angular es de 2. ¿Sale? Entonces, es por cuestiones de simbología que no me lo pone. Nada le costaba por poner aquí 2 por t o lo que sea, pero no lo pone así. Entonces, como es una expresión que está en z, no vayan a pensar que ese argumento son radianes. O sea, a final de cuentas sí, ¿verdad? Pero no es que numéricamente hablando equivalga a los 2 radianes, sino lo que nos está indicando que ese es el omega t, ese es el argumento de mi señal senoidal. No sé si queda claro con esa parte. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Ok, me dicen si ya lo ejecutaron hasta ahí para continuar, si no para esperarme. Por favor, me dicen si ya lo tienen ejecutado hasta ahí. Ya lo tengo así. Ok, si nadie dice lo contrario, entonces vamos a continuar. Entonces, esta es una manera
de generar o hacer la transformada inversa de una señal que está en tiempo discreto. Ahora bien, para las aplicaciones que normalmente se utiliza esto en nuestra área, insisto, pues lo más común sería modelado, control y procesamiento de señales. Normalmente, pues estas expresiones provienen de un modelado y ese modelado, pues normalmente, en primera instancia se obtiene con a través de una ecuación diferencial. Y para facilitarnos el trabajo del análisis o las herramientas para poder trabajar, pasamos de esa función o esa expresión que está como una ecuación diferencial, la pasamos al plano S, o me equivoco. Entonces, eso es lo que típicamente pues, se hace en la parte de modelado. Así supongo que lo están haciendo, ¿verdad? O lo hicieron si es que ya la llevaron, esa unidad de aprendizaje. Sí, sí es así como conocen el procedimiento para sentar las bases, porque si no, nada más voy a estar hablando al aire. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, bueno, yo ya saqué el modelado de un motor de corriente directa, pero quiero utilizarlo en tiempo discreto? ¿Me sirve mi modelado en tiempo continuo? La respuesta es sí. Ni modo que les diga, no, ya no, sáquenlo, quítenlo. No, imagínense hacer un modelado desde la base en tiempo discreto, se volvería muy complejo. Entonces, normalmente tomamos lo que ya está hecho en tiempo continuo, en este caso es, si yo tengo el modelado en Laplace, yo lo puedo convertir a tiempo discreto. Entonces, ahorita vamos a ver algo de eso con el objetivo de pues ir viendo cómo se trabaja en ese tipo de sistemas. Entonces, nada más para recordar, nosotros habíamos visto, perdón, una instrucción que se llama TF de Transfer Function, que nos servía para declarar directamente el numerador y el denominador, bueno, perdón, los coeficientes del numerador y del denominador de un sistema y con ese vector del numerador y del denominador formar una función de transferencia. Entonces, ahí decíamos que la diferencia entre hacerlo como lo hicimos ahorita, al igual que en la transformada de Laplace, de que hacerlo con una simbología, acá la diferencia es que sí ya hay una relación entre el numerador y el denominador, ¿sí? Entonces, al declararlo ya como una función de transferencia, pues ya puedo sacarle sus polos, sus ceros, ya puedo graficarlos, ya puedo sacar respuesta al escalón, respuesta al impulso, puedo hacer muchas cosas. Y así como lo tengo ahorita con la pura expresión, por ejemplo, esta última de z por el seno de 2, bla, 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 a esto yo no le puedo sacar ni los polos, ni los ceros, ni sacar su respuesta al impulso, ni al escalón, ni nada. Solamente es la expresión, esa manera de comprobación de lo que yo hago en la parte analítica, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues esto que está aquí, pues nos sirve para tener una perspectiva de lo que hacemos de manera analítica y de lo que está en las tablas, pero para nada me sirve para la aplicación que después se va a utilizar para control o procesamiento. Entonces, para esos casos es mejor declarar una función de transferencia. O sea, ya cuando tenemos una expresión en S, yo puedo hacer la conversión al espacio de Z, que dicho sea de paso sería como si fuera una aplicación, ¿verdad? Porque no vimos directamente cómo hacer ese paso de S a Z. Lo vimos de tiempo discreto a Z. Pero ya en la práctica es más utilizado pasar de Laplace a Z. ¿Por qué? Porque ya todo está hecho en el plano continuo y es más fácil tomar lo que ya tenemos, pasarlo al plano Z, que hacer todo el trabajo de analizar